por este día, amén. Una de las cosas que ha estado el Señor hablando a mi corazón, y por lo que hemos estado hablando de cómo nuestro corazón es sembrado con mentiras eh, por el enemigo, y cómo nuestra vida vuelve otra vez a caer en lo mismo que Jesús ya había limpiado y perdonado. Este es algo que el Señor ponía en mi corazón y yo creo que Dios te va a bendecir mucho con esta palabra. ¿Lo crees? Dice la palabra, quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 14. Les voy a pedir en la pantalla si me lo pueden dejar el mayor tiempo posible, porque de aquí vamos a estar escuchando la ministración. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la escritura, quiero que lo leamos primero en esta versión que es la Reina Valera 60. Y si lo quiere leer conmigo, por favor, lo puede hacer. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta escritura, si la podemos comprender un poquito más, hay una versión que a mí me gusta mucho, que es la Biblia del Mensaje, pero esa está solamente en inglés, no viene en el español. Pero a mí me gusta mucho esa traducción porque como que explica un poquito más a fondo lo mismo. Y dice en esta versión, dice, dado que los hijos están hechos de carne y sangre, es lógico que el Salvador se haya hecho carne y sangre para rescatarlos con su muerte. Al abrazar la muerte, tomándole en sí mismo, destruyó el dominio del diablo sobre la muerte. Va de nuevo. Dado que los hijos están hechos de carne y sangre, es lógico que el Salvador se haya hecho carne y sangre para rescatarlos con su muerte. Al abrazar la muerte, tomándola en sí mismo, destruyó el dominio del diablo sobre la muerte. Si nos ponemos a pensar en el libro de Hebreos, Pablo escribe este libro, bueno, se cree que es Pablo por la forma en la que habla, aunque no trae un autor al principio, como Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribe esta carta a los Efesios, a los Gálatas. Aquí Hebreos no tiene una introducción como la hace Pablo en todas las cartas. Sin embargo, por la forma en la que habla, por la forma en la que se presenta, por la forma en la que habla Pablo en otras cartas y se habla en Hebreos, se cree que él la escribió. Recordemos que los hebreos es el pueblo de Dios que finalmente cree en Jesucristo, porque muchos de los hebreos, muchos de los judíos no creyeron en Jesucristo. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, aquí me dice algo muy importante de lo que realmente Jesucristo vino a hacer. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer al mundo? ¿Qué realmente Jesús vino a hacer al mundo? Muchas veces escuchamos que yo puedo preguntarle a alguien, ¿qué vino a hacer Jesús al mundo? Hizo muchos milagros. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? Vino a predicar por parábolas. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? Vino a predicar porque era un buen líder. Pero realmente Jesús vino a salvarnos. Aquí dice la palabra. ¿Usted lo cree? ¿Jesús vino a qué? ¿De qué nos vino a salvar? De la muerte. ¿De qué nos vino a salvar? Aquí dice la palabra. Si lo volvemos a leer, dice que Jesús tenía que haberse hecho carne y sangre como nosotros, que somos carne y sangre. Para haber vencido a la muerte, Jesús, para haber quitado el dominio de quien tenía el dominio de la muerte, tuvo que venir Jesús y haberse hecho carne y sangre
Tuvo que haber venido el Hijo de Dios y haberse hecho carne y sangre como nosotros y haber abrazado la muerte y así poderla dominar. ¿Quitarle el dominio a quién? Al diablo. ¿Quitarle el dominio a quién? Al diablo. Y en esto quiero que veamos que muchos de nosotros sabemos de Jesús, conocemos de Jesús, pero muchos de nosotros no conocemos a Jesús. Es muy diferente conocer de Jesús a conocer a Jesús. Conocer de Jesús, mucha gente puede decir, yo conozco de Jesús. Sí, Él vino hace 2000 años, fue un gran hombre y creo que así dice la Biblia, que Él es el Hijo de Dios. Pero muchos no conocen a Jesús como realmente Jesús quiere que lo conozcamos. ¿Usted conoce de mí o me conoce a mí? Déjame le pongo un ejemplo. ¿Usted confía en Dios? ¿Seguro? ¿Sí confía en Dios? A ver, diga, yo confío en Dios. ¿Seguros, verdad? Porque si no confiara en Dios, entonces no confiaría su alma en Dios. ¿Ve? ¿Quién me conoce a mí? ¿O quién ha oído hablar de mí? Yo no sé quién ha oído hablar de mí, o a lo mejor conoce de mí, pero a lo mejor no me conoce a mí. Pero déjeme le digo una cosa, si usted me conociera a mí, no conociera de mí, sino conociera a mí, yo le pregunto a usted, ¿usted me conoce o conoce de mí? Déjeme le digo una cosa, ¿usted sí confía su alma a Dios? ¿Sí, amén? Ok, ¿usted confiaría su alma a mí? Entonces no me conoce a mí, conoce de mí. ¿Me estoy explicando? Se lo hago un poquito más fácil. ¿Usted confiaría su dinero a Dios? A ver, como que no se oyó muy así. A ver, ¿usted confiaría su dinero a Dios? Okay. ¿Usted confiaría su dinero en mí? Hay una diferencia muy grande en conocer de Dios a conocer a Dios. Yo a Dios confío mi alma. Yo a Dios confío mi dinero. Yo a Dios confío porque creo en Él, porque lo conozco a Él. No conozco de Él, lo conozco a Él. Por eso mi salud también la confío a Dios. Por eso yo sé que su palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. ¿Qué quiere decir? Ninguna enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que entonces no me debo de enfermedad, porque confío en Dios, porque le conozco a Él. Si conociera de Él, yo no confiaría mi salud a Dios, porque tendría miedo de que Dios pueda hacer algo que no va a ser bueno para mí. Sin embargo, si creo que Dios existe, que Él está en mí, que Él y lo conozco y puedo tener la confianza entera en Dios, entonces quiere decir que yo le confío mi vida. Puedo decir que yo le confío mi dinero. Puedo decir que le confío mi salud. Le confío mis hijos. Amén. Le confío a mi esposa. ¿Por qué? Le doy a mi esposa. Yo sé que no va a andar con otro porque ella tiene un suegro muy importante, ¿verdad? Sí. Yo también tengo un suegro muy importante, imagínense, porque es su papá. Conocer a Dios es muy diferente de conocer de Dios. Y conocer a Dios es de darle todo lo que soy, decirle, Señor, yo tengo confianza. Es más, donde quiera que ponga yo mis manos por Dios, sé que Dios me va a respaldar. A mí me dicen, ¿tú confías en fulanito de tal? Sí, confío en fulanito de tal. ¿Pondrías las manos por él? Yo pondría las manos por él. ¿Por qué? Porque conozco su integridad, conozco su fidelidad. Sé que es una persona que a mí ni a ti te va a quedar mal. ¿Por qué?
Porque hay muchas cosas que nosotros conocemos de otras personas en las cuales podemos tener esa confianza. Y usted me va a decir, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, pero Jesús tenía que confiar ¿en quiénes? En sus discípulos. Entonces, ¿se volvió maldito Jesús porque confió en sus discípulos? Claro que no. Él les había dado una palabra. Ellos conocían a Jesús, incluso uno, el que le iba a entregar. Pero dice la palabra que ahí estaba el que le iba a entregar. Y aún así Jesús, ¿qué hizo? Confió. Y sabes una cosa, cuando todos salieron, sus discípulos salieron a predicar el evangelio, dice la escritura que muchos de ellos regresaron contentos, gozosos. Yo ya me imagino a Judas Iscariote, el que le entregó. No, hombre, Jesús, yo hice milagros. Estabas ahí y estaba un enfermo y sanó. ¿Y era Judas Iscariote? El que le entregó. Entonces, ¿cuánto es cuanto tú confías en Dios? ¿Cuánto es lo que tú le puedes confiar en Dios? Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 12, versículo 20. No, ahorita continuamos con este versículo porque lo vamos a volver a leer, pero Mateo capítulo 12, en el versículo 20, quiero que lo leamos. Fíjense bien cómo dice la Reina Valera 60. ¿Cómo dice? Léala conmigo. La caña cascada, ¿qué? No quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? No sé lo que dice, pero está muy bonita. Nosotros muchas veces leemos algo así en la escritura y dice, ¿qué dice? Pues quién sabe. La caña cascada, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Sabe lo que es una caña? ¿Sí sabe lo que es una caña? Hace poquito fue temporada de caña, ¿verdad? Bueno, creo que la caña siempre la producen por el azúcar, ¿verdad? Pero no siempre la venden así en los puestos porque ahora pues no sé por qué ahora sí la venden más seguido, ¿verdad? Es una costumbre. Pero yo recuerdo que mi papá nos partía la caña y nos la vendía, no la vendía, nos la regalaba, pero nos la ponía en cuadritos así. Qué rico sabía, ¿verdad? ¿Ha comido caña? Sí. ¿Y qué es la caña cascada? Bien. La caña cascada es una caña que está no dura, que está media inclinada, media doblada, media frágil, porque si usted agarra una caña es dura, ¿verdad? Y la caña cascada es una caña que está frágil, como lastimada, por así decirlo. Pero fíjese lo que dice, la caña cascada, ¿qué? No la quebrará. Y aquí hay algo que a mí me interesa que leamos en otra versión, porque otra versión, fíjese lo que dice la Biblia, el mensaje. No pasará por encima de los sentimientos de nadie. Esto me habla de que Jesús respeta, ¿qué? Mis sentimientos. Que aunque usted esté no fuerte así, como una caña dura, así como jugosa, sabrosa, y aunque usted se sienta así como media, así como que le duele la espalda un poquito y que dice ahí, bueno, esa, dice Jesús, si en sus sentimientos hay cosas que aún así usted no logra tener la confianza en Dios, dice que Él no pasará por encima de sus sentimientos. Imagínense qué tan bueno es Dios que cuando Él sabe que yo no confío en Él, Él no se enoja conmigo. Cuando Él sabe que yo no estoy completamente convencido de que Dios haya venido y haya muerto en la cruz por mis pecados y me haya librado de la muerte, que a lo mejor ahorita ni lo entiendo, Él no pasa por encima de mis sentimientos. Cualquier otro hubiera dicho, no me haces caso, bueno, pues allá tú, que te vaya bien, Dios te bendiga. Y ese Dios te bendiga no es con el afán de bendecirle, casi lo toma como una maldición, ¿verdad? Pues Dios te bendiga. Si ha habido alguien que dice sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está enojado y en vez de realmente bendecirlo, lo está maldiciendo.
Y eso son cosas que Dios no hace con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene amor y misericordia por cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Qué tiene Dios? Así, como que todavía hay algunos que están aquí. ¿Dios tiene qué? ¿Amor y qué? ¿Por cada uno? Voltea al que está a su lado. No le diga nada. Nomás vea que Dios tiene mucho amor porque el que está a su lado. ¿Lo cree? Dios ama mucho al que está a su lado. ¿Lo cree? Ok, entonces, si usted y yo podemos entender lo que la otra persona está viviendo, usted puede conocer de él algo, pero no lo conoce completamente. Dios sí lo conoce completamente y Dios a él lo ama, y muchas veces nosotros juzgamos al otro porque no es como yo. Y podemos decir, este está peor que yo. Uno se ve mal y dice, no, está peor este que yo. Y entonces, imagínese Dios cuando ve a una persona a un lado y ve a usted y usted se siente así. Dios, delante de Dios no podemos esconder nuestro corazón, pero dice, Él no pasa por encima de los sentimientos de nadie, ni tampoco te hace como arrinconarte. Antes que te des cuenta, su justicia triunfará. Antes que te des cuenta, su justicia, ¿qué? Triunfará. Dice la palabra en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos te han tratado mal? No, levante la mano. ¿Hay alguien que te ha tratado mal? ¿Hay alguien que ha abusado de tus sentimientos? ¿Hay alguien que te ha lastimado en tus sentimientos? Entonces eres una caña cascada. Y muy probablemente otro como yo, otra persona pueda pasar por encima de tus sentimientos y decirte, ya, cállate, ya, ponte tranquilo y tú enderézate y échale ganas. Que es lo que el hombre hace, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste, Juan Carlos? Pues más o menos, no, ya, siempre todos los días me dices eso. ¿Qué estoy haciendo? Pasando por encima de qué? De sus sentimientos. Y Dios dice, no, yo no lo quiebro como tú. Yo no paso por encima de sus sentimientos. Y dice, antes que te des cuenta, su justicia triunfará, porque Él sí se da cuenta de lo que tú estás viviendo. ¿Me? Dios sí se da cuenta de lo que tú estás viviendo. Y Él es tu justicia. Él es el que te dice, no te preocupes. Él es el que te dice, un día de estos, ¿cuándo? No sé. Porque todos los días yo lo estoy esperando. Ojalá y mañana y Dios lo agarre y lo... Si quieres te doy una ayudadita, señora. Le pongo el pie para que se caiga. No. Y todo el día estamos esperando, todos los días, a que Dios me haga justicia. Pero cuando tu corazón no sabe de Él, sino cree en Él y cree en quién es Dios, llegará un momento, mira, donde tu corazón va a decir, Señor, mejor perdónalo porque ya sé cómo le va a ir. Mejor dame chance a mí, yo nomás lo voy a ahorcar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces muchas veces tú y yo vamos a entender la misericordia de Dios y vamos a decirle, Señor, cierto, me ha hecho la vida de cuadritos todo el día, todos los días. Desde hace 20 años te he estado pidiendo que ya hagas justicia. Pero el día en que tú lo sueltas eso, Dios hace justicia. El día en que tú ya no estás preocupado por eso, porque ya confiaste a Dios tu situación, en ese momento Dios agarra ese corazón que ya no siente rencor ni odio por nadie, y entonces Dios agarra al otro y le dice, a ver, ven para acá, todo lo que le hiciste a mi hijito, a mi hijita, ahora sí. Y entonces cuando tú ves que le está haciendo algo a Dios, Señor, ten misericordia de él, por favor, perdónalo, no me hizo nada. ¿Llegará un momento así? Sí. Porque tú vas a experimentar que el amor y la misericordia de Dios. ¿Ya lo volteaste a ver?
Otra vez voltealo a ver y dile, ahora sí, te digo que tienes mucho amor, que Dios te ama mucho y tiene mucha misericordia de ti. No tanta como yo, digo, dile, no, más que yo, dile. Amén. Dice la palabra, acompáñame a otra escritura y vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo, vamos a leer el versículo 13. Mateo 16, 13. Voy a pedir el del teclado que pase. Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, léalo conmigo, ¿quién dijo? Otros, ¿quiénes decían que era? ¿Y otros quién? Y otros, los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Entonces quiere decir que Dios puede revelar quién es Él a un hombre mortal como yo. Él es Dios, Él es espíritu, pero yo soy un hombre mortal. ¿Miedo a la muerte no tengo? No, porque ya la muerte fue vencida por Cristo. El día en que yo muera, mire, voltea a verme bien, yo voy a cerrar los ojos y los voy a abrir y ya voy a estar en la vida nueva. Amén. Así va a ser la muerte. Para mí yo ni voy a sufrir. Que sufran los que me conocían, pues allá que al cabo ahí se quedan en la tierra, ¿verdad? Pero yo, mire, por eso es que muchas veces nosotros, en la costumbre del mundo, obviamente, muchas veces nosotros vemos la muerte como algo muy, muy delicado. Yo no le deseo la muerte a nadie. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Dice, y el morir es ganancia. Para mí el morir es algo que es como si me sacara la lotería. ¿Quién piensa que morir es como ganarse la lotería? Gracias por esos 2 amenes. Pero no todos lo piensan igual. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte es algo tan difícil de hablar de ello? Obviamente nunca le voy a decir, oye, ojalá y te mueras. Pues no, ¿verdad que no? Pero ¿por qué hablar de la muerte es tan difícil? ¿Por qué en nuestros corazones muchas veces, ante una persona que me está haciendo la vida de cuadritos, yo no le deseo la muerte? Porque finalmente hay una misericordia hacia esa persona. Aunque me trate mal, yo no le deseo la muerte. Y eso es algo que nosotros en la muerte no es tan fácil de hablar de ella. Porque la palabra de Dios dice que hay cosas, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La versión Paco Treviño, para mí el morir es Cristo y el vivir es el morir es sacarme la lotería. Esa es mi versión. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo muera, lo que muere es este cuerpo. Pero yo no me voy a ir al infierno. Yo voy a estar allá, en el paraíso con Jesús. ¿Cuántos tienen esa seguridad? El 80%. ¿Cuántos tienen la seguridad de que si hoy tú te mueres, vas a estar en el paraíso con el Señor? Pero no deseas la muerte, ¿verdad que no? Todavía no. Imagínense que Jesús
sabía quién tenía el dominio de la muerte, y era el diablo. Y Jesús tenía que quitarle el dominio de la muerte al diablo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para quitarle el dominio de la muerte al diablo? Si yo no he recibido a Cristo Jesús en mi corazón, yo sí tendría miedo a morir, porque muy probablemente por mis acciones, el día en que yo muriera, estaría en el infierno. La Biblia me habla de dos lugares: el cielo o el infierno. No hay un lugar intermedio. La Biblia dice que muchos se burlaron y reclamaron a Moisés: ¿por qué tú? Y ese día Moisés los congrega y Aarón, y dijo: bueno, pues que Dios haga y hable. Y en eso se abrió la tierra y muchos cayeron. Allí, en ese momento, Dios mostrando a quién había escogido. Y muchos tuvieron miedo. Y muchos se atemorizaron, porque en ese mismo momento cayeron al infierno. Y ahora vemos a un Jesús que cuando Él viene a la tierra no tiene otro pensamiento. No es hablar buenas enseñanzas. No es sanar a la gente. No es ser un buen líder. No es estar haciendo cosas que usted y yo hacemos diariamente. El propósito principal de Jesús, dice la Escritura, Hebreos 4:12, fue haberse hecho carne y sangre. ¿Para qué? Póngame Hebreos 4:12. ¿Para qué? Para morir. Para vencer, dice Hebreos 2:14, perdón. Hebreos 2:14. Dice la palabra. Lo volvemos a leer. Es el primero que leímos, que le pedí que no me lo quitara, que lo guardara. Hebreos 2:14. Él, dice la Escritura, Él también participó de lo mismo. Él también se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo iba a quitarle Jesús el imperio al diablo? Muriendo. Yo, si no he tenido a Cristo, no lo hubiera hecho. Pero Jesús, Él era santo. Él es santo. Y Él sabía el propósito. Él se hizo hijo, ¿para qué? No dice que para sanar. No dice que para predicar bonitas enseñanzas. Él dice que Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo se equivocó. Él tenía la legalidad. Él sabía lo que él podía hacer. Cuando alguien se equivocaba, volteaba con Dios. El diablo le decía: él. Y Dios decía: pues sí, se equivocó. ¿Y quién ejecutaba? El diablo. Y se lo llevaba. Pero con Jesús vio y todos, y él se lo llevó. Y de repente le dijo Dios: ¿y por qué te lo llevaste? ¿Qué hizo? Y el diablo sacó rápidamente su computadora y buscó pecados de Jesús. Buscó en Google y no encontró nada. Se buscó acá, hasta en el celular, dijo: a lo mejor la computadora está mal, y no encontró nada. Y Jesús no hizo nada, y no hizo nada. Y Dios diciendo: ¿por qué lo mataste? ¿Qué hizo? No, me equivoqué. Ah, te equivocaste. Bueno,
pues ya no eres digno de tener esa encomienda. Y se la quitó. Por eso Jesús estuvo en el centro de la tierra, dice la palabra, 3 días y 3 noches. Y le quitó las llaves de la muerte. Le dijo, ya no es tu responsabilidad, ahora es mía. Por eso hablar de la muerte, ahora que usted y yo tenemos a Jesucristo, podemos confiar. Porque Pedro declara algo sobre Jesús y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a Pedro, quiero que lea conmigo 2 de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer varios versículos del 3 al 17. 2 de Pedro 3, del 3 al 17. ¿Lo tiene? Dice la Escritura. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Andando según sus propios deseos o concupiscencias. Y te van a decir, a ver, ¿dónde está la venida del Señor Jesús? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. A ver, te van a decir, no que Jesús iba a venir en los cielos. Mira, ya estamos en el año 2000 y no ha venido. Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua ¿qué? Subsiste. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto habla de ¿cuándo? De Noé, en el diluvio de Noé. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Órale. Ya no va a ser agua, ahora va a ser ¿qué? Fuego, en el día del juicio y de la perdición. ¿De quiénes? Levante la mano los hombres impíos. No, no se crea. Entonces, ¿esto nos va a tocar a nosotros? No. ¿Nos va a tocar a nosotros? Repítalo, no. No diga ay de mí, dígale no. Amén. Versículo 8. Mas, oh amados míos, esto sí es para nosotros, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Pasa el grupo de alabanza. Y 1000 años como un día. Versículo 9. ¿El Señor qué? A ver, léalo, leemos todos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Subráyele ahí. Él quiere que nosotros siempre estemos viviendo en un arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Ok, quiero que vea algo. Este versículo en días pasados se los mostré a mis hijos. Pero antes de mostrárselos, tengo un video que a lo mejor ahorita no lo puedo pasar, pero usted ha oído de las situaciones que se han vivido allá en China, en Corea, y vi un video y grabé una parte donde es lanzado un misil
un misil que a lo mejor es común para muchos escucharlo. Pero cuando yo lo grabé, a mí se me hizo tan impactante porque el sonido es como un estruendo, como cuando despega un cohete, y se oye así fuertísimo. Y yo les pregunté a mis hijos y a mi esposa que estaba ahí conmigo, le digo, a ver, ¿cómo escuchan este video? Y se los puse. No recuerdo mucho lo que me dijeron, pero ellos me decían, es que se oye como muchas ametralladoras, como mucha guerra. Y yo lo escuché en la televisión, de ahí lo grabé. Y este versículo dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué vería Pedro cuando él estaba escribiendo esta carta? ¿Qué Dios le revelaría a Pedro cuando él estuviese escribiendo esta carta? Antes ni la luz existía cuando Pedro estaba, hace 2000 años. ¿Qué oiría Pedro? ¿Por qué oiría un estruendo tan grande? Porque la Biblia dice que la tierra va a ser destruida por fuego para los impíos. Dice, pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y qué? Piadosa manera de vivir? Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? En los cuales mora, ¿qué? Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? ¿Y qué más? En paz. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es la paciencia de Dios? Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, ¿cómo? Sabiéndolo de antemano, ¿qué dice? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. ¿Y qué más? A Él sea la gloria. Ahora, voltee para acá. Jesús ya había muerto. Jesús ya había resucitado. Jesús ya había ascendido al cielo. Y Pedro dice, creced en la gracia. ¿Y qué más? Del Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿cómo puedo conocer a alguien que ya murió? ¿Cómo puedo conocer a alguien que ya no está entre nosotros? Oh, sí, Leo, ¿conoces a Diego? ¿Lo conoces, Leo? ¿No?
No te preocupes, está atrás de ti. Él es Diego. Ahora yo les digo a ustedes, ¿conocen a Jorge Pérez? Bueno, algunos van a decir que sí. ¿Conocen a Sergio Prado? Entonces, ¿cómo vas a aprender de él? Si yo te dijera, aprende de Sergio Prado, pues decir, pues ¿quién es? Pedro les está diciendo, conoce a Jesucristo. ¿Cómo voy a conocer de alguien que ya está muerto? ¿A través de qué? De la palabra. ¿A través de qué? De la palabra. Tenemos que conocer a Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra. Voltea con el que está a tu lado y dile, tienes que conocer a Jesucristo por medio de la palabra. Estoy por terminar. Mateo capítulo 6. Vosotros pues, versículo 9. Vosotros pues, ¿por qué no te pones de pie y leemos esto todos juntos? Jesús les dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo dice? Santificado, ¿qué? Venga, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hasta ahí, versículo 12, otra vez. ¿Y qué? ¿A nuestros qué? Dice la Escritura, por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, como lo hizo con el diablo, cuando crucificó a Jesucristo, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas el siervo no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La Biblia me habla en el Nuevo Testamento 175 veces de la muerte de Jesús. 175 veces menciona la cruz de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Será importante la cruz de Cristo? ¿Será importante la muerte de Jesús? Sí. Por eso la Biblia habla tantas veces de la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús?
¿Por qué murió Jesús? Lo leímos en Hebreos 2:14. ¿Por qué murió Jesús? Para librarnos de la... ¿Por qué murió Jesús? Si yo no perdono a mi esposa, André, porque me sacó la lengua. Si yo no lo perdono a alguien, yo no me estoy poniendo en el lugar de Jesús. Tengo que librarlo de la muerte. ¿Tengo que librarlo de qué? De la muerte. Jesús se puso en el lugar de la muerte para librarnos a todos de la muerte. ¿A qué me llama Dios? A perdonar. Sigo leyendo, dice la Escritura. ¿Piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que te hacen tal cosa y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice la palabra que por la dureza de nuestro corazón, que no se arrepiente, dice que entonces atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Nos conviene perdonar? ¿Quieres perdonar hoy? Si quieres perdonar, no te escucho. Si quieres perdonar, Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Hoy quiero que cierres tus ojos y que hoy el Señor te guíe. Que Él te tome de la mano y que Él guíe tu corazón. Poderle decir al Señor: perdona mis ofensas, como yo también perdono. Así como yo también perdono. Así como yo también perdono.